De Azusa a África y a las naciones. Denzil R. Mayer. Índice. Introducción. Capítulo 1. Comienza el derramamiento. Capítulo 2. Días del poder de Dios. Capítulo 3. El hombre de Azusa. Capítulo 4. El impacto global de Azusa. Capítulo 5. Azusa y África. Capítulo 6. El mensaje de Azusa. Capítulo 7. Señor, hazlo de nuevo. Apéndice 1. Cómo ser salvo. Apéndice 2. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Introducción. Un africano una vez me dijo: si no conoces tu historia, no sabes quién eres. Lo que se puede decir de un individuo se puede decir también de la iglesia. La iglesia que no conoce su historia está a la deriva, no tiene ni raíces ni sentido de identidad. En mis conflictos con miembros de las asambleas de Dios en África, he descubierto que muy pocos tienen idea de la historia de su iglesia o del gran movimiento pentecostal al que pertenecen. Este libro examina los comienzos de ambos. Relata la historia del glorioso avivamiento que Dios envió a un pequeño grupo de personas de varias etnias que buscaban la verdad en una misión derruida y apartada en Los Ángeles, California, en 1906. El avivamiento se conoce como el derramamiento de la calle Azusa. Este año, el movimiento pentecostal celebra el centenario de ese derramamiento. En la calle Azusa, el movimiento pentecostal fue transformado de un despertar religioso regional a un movimiento misionero mundial. El propósito de este libro es llevar a las asambleas de Dios en África de regreso a sus raíces pentecostales y misioneras. Deseo sinceramente que sirva como toque de rebato a la iglesia africana, a levantarse en el poder del Espíritu y ser todo lo que Dios ha destinado que sea. En muchos sentidos, el movimiento de las asambleas de Dios en África ha llegado a una encrucijada. Dos divergidas sendas están por delante. Ambas están representadas por dos distintas visiones del Evangelio. Una es del Evangelio de bendición personal que dice: sigue Cristo y Él te dará salud, riquezas y prosperidad. Este mensaje ha llegado a ser el primario de muchas de nuestras iglesias a través del continente. El otro es un evangelio de misiones que dice: Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y ha llamado a su iglesia a llevar el mensaje a todas las naciones antes de su segunda venida. La pregunta es: ¿cuál es el mensaje del verdadero pentecostalismo? Este libro arguye que es el segundo y busca mostrar que Dios no levantó a la iglesia pentecostal principalmente para la bendición personal de sus miembros, sino para bendecir a las naciones en el poder del Espíritu. El pentecostalismo es esencialmente un movimiento misionero de los últimos tiempos. Aún mientras escribo, un gran movimiento misionero de origen popular está emergiendo en las asambleas de Dios de África. A través del continente, los visionarios pastores están llamando a sus iglesias a apartarse de un evangelio egoísta de bendíceme a un evangelio centrado en Cristo, con la intención de transformar a las naciones. Estos líderes creen que lo que una vez se llamaba el continente en tinieblas, pronto será una luz a las naciones. Ellos saben que esto solo puede ocurrir si la iglesia africana hace dos cosas. Primero, debe permanecer enfocada resueltamente en la misión de Dios. Luego, debe experimentar un poderoso avivamiento a lo largo y ancho de todo el continente en que millones de sus miembros reciban el poder del Espíritu. Espero que este libro ayude a los líderes de África a hacer ambas cosas. Pido a Dios que al leer estas páginas usted también se comprometa a buscar que estas cosas ocurran. Capítulo 1. Comienza el derramamiento. En la tarde del 9 de abril de 1906 ocurrió un derramamiento del Espíritu Santo que iniciaría uno de los más grandes movimientos misioneros en la historia de la Iglesia. El derramamiento ocurrió en un lugar menos pensado y entre personas que uno ni se imaginaba. El lugar era la pequeña casa de 4 habitaciones de Richard y Ruth Asbury, ubicada en la calle Bonnie Brae 214, en la sección afroamericana de Los Ángeles.
Richard era un hombre afroamericano que trabajaba como conserje en un edificio de oficinas. Las personas que recibieron el derramamiento del Espíritu eran, según un escritor, mujeres lavanderas negras, los maridos de algunas de ellas y alguna gente blanca pobre. William J. Seymour, un predicador negro de la santidad que recientemente había llegado de la ciudad de Houston, Texas, dirigía los cultos. Él llegó a Los Ángeles con un ardiente mensaje en su corazón. Era un mensaje de la gracia y el poder de Dios. Seymour creía que Dios daría a cualquiera que lo pidiera la misma experiencia que dio a los discípulos el día de Pentecostés, una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Además creía que los que recibieran este bautismo pentecostal tendrían la misma evidencia bíblica que los primeros discípulos, que hablarían en lenguas según el Espíritu les diera que hablasen. Noche tras noche, durante varias semanas, el grupo de Bonnie Brae se reunió para buscar a Dios. No obstante, hasta entonces nadie había recibido el Espíritu Santo ni había hablado en lenguas. Aún Seymour no lo había recibido todavía. Decididos a recibir lo que buscaban, el 6 de abril el grupo se comprometió a un ayuno de 10 días, confiando en que Dios contestaría sus oraciones. Durante este tiempo, Seymour estaba hospedado en la casa de un hombre irlandés-americano llamado el irlandés Owen Lee. En la noche del 9 de abril, cuando Seymour salía de la casa de Lee para ir al culto en la calle Bonnie Brae, se detuvo a orar por Lee, que estaba débil y enfermo por el ayuno. Entonces Lee pidió a Seymour que orara por él para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Cuando oraron, el Espíritu vino con poder sobre Lee y él empezó a hablar en lenguas. Muy emocionado, Seymour se apresuró a la casa de Asbury para contar a los que se habían reunido lo que acababa de suceder. Todos sintieron gran expectativa. Una vez más, como ya había hecho varias veces, Seymour exhortó con las palabras de Hechos capítulo 2 versículo 4 a los que buscaban el bautismo. Luego alzó sus manos al cielo y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Fue lleno del Espíritu y comenzó a hablar en lenguas. Sobrecogido por la presencia de Dios, cayó al suelo, seguido por Jenny Moore y luego varios más. Todos comenzaron a hablar en lenguas. La noticia se esparció rápidamente y pronto la gente de todo el barrio se reunió para ver lo que estaba ocurriendo. Al ver tanta gente reunida y la gran oportunidad de predicar el Evangelio, Seymour y los demás prepararon un púlpito provisional en la baranda de la casa. Seymour entonces comenzó a exhortar a la multitud que se iba reuniendo. En los días siguientes hubo más y más gente. Un testigo ocular informó: ellos gritaron 3 días y 3 noches. Era en Semana Santa. La gente venía de todas partes. A la mañana siguiente no había manera de acercarse a la casa. Cuando la gente entraba, caía bajo el poder de Dios y hubo conmoción en toda la ciudad. Los cultos en Bonnie Brae continuaron día y noche. Centenares fueron salvos y muchos fueron sanados y bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas como en el día de Pentecostés. Algunas personas decían que el lugar literalmente se sacudía con el poder de Dios. Seymour y los demás comprendieron que tenían que buscar un edificio más grande para tener sus cultos y para continuar con el avivamiento. Aproximadamente a 2 millas de distancia había un edificio de madera de 2 pisos, viejo y ruinoso. Estaba situado en la calle Azusa, un camino sin salida, en el distrito industrial de la ciudad. El edificio fue usado originalmente por una iglesia metodista, después fue un almacén y finalmente un establo para caballos. Era un edificio con techo de asfalto de 12 metros de ancho por 16 metros de largo. Tenía un techo plano y paredes de madera blanca, deteriorada por el clima. La ventana gótica arqueada sobre la entrada era lo único que lo identificaba como un edificio que había sido una iglesia. El edificio tenía necesidad de muchas reparaciones. Las puertas y las ventanas estaban rotas, y había escombros esparcidos por todas partes. A pesar de su triste condición, el edificio fue escogido para la nueva misión. Inmediatamente hubo voluntarios que empezaron a repararlo y prepararlo para los cultos. Limpiaron el interior y esparcieron acerrín limpio en el piso. Hicieron bancos de barriles vacíos montados con tablones de secoya de California
De 2 cajones de maderas vacíos hicieron el púlpito y lo pusieron en el centro de la sala más grande, en el primer piso, con los bancos de madera colocados en forma rectangular a su alrededor. El altar de oración era un tablón que descansaba sobre 2 sillas en el centro del cuarto. Dividieron el segundo piso del edificio en varias habitaciones. Cumplió 2 propósitos. La habitación más grande se usó como aposento alto, donde la gente podía buscar la llenura del Espíritu Santo. Las demás habitaciones sirvieron de vivienda para Seymour y otros miembros del personal de tiempo completo. La calle Azusa era de tierra. Cuando llovía, la gente tenía que vadear por el barro para llegar a los cultos. Por cierto, la misión de la calle Azusa era un lugar humilde si se considera el gran avivamiento que estaba a punto de suceder. Capítulo 2. Días del poder de Dios. La nueva congregación pronto hizo los cultos de avivamiento en la misión de la calle Azusa 312. Su primer culto se realizó el 14 de abril de 1906, el día antes de la Pascua. Desde el principio fue muy evidente en los cultos la presencia de Dios. Vez tras vez Dios derramó sus bendiciones en los humildes creyentes que se reunieron allí durante 3 años. Miles de personas fueron salvadas, sanadas y bautizadas con el Espíritu Santo. Desde Azusa, el mensaje pentecostal se esparció por el mundo. Este es el comité de la misión de la calle de Azusa. William Seymour está sentado tercero desde la derecha, en la primera fila. Jenny Moore, después esposa de William Seymour, es la tercera desde la izquierda, que está de pie. De varias maneras se difundieron las nuevas del derramamiento. Los periódicos locales enviaron reporteros para que investigaran lo que estaba pasando en la misión. El primer reportaje apareció en el periódico Los Angeles Daily Times el 18 de abril en un artículo titulado Raro farfullo en lenguas. Era un informe negativo que describía el avivamiento en términos muy poco halagadores. Otros periódicos recogieron la historia y la incluyeron en sus publicaciones. Aunque estos informes a menudo eran negativos, difundieron la noticia del avivamiento hasta lugares remotos. En septiembre, la misión de la calle Azusa comenzó a publicar su propia revista llamada La Fe Apostólica. Las suscripciones aumentaron rápidamente, llegando pronto a más o menos 50,000. Muy pronto el avivamiento llegó a ser más que un suceso local. Rápidamente se estaba convirtiendo en un asunto nacional e internacional. En pocas semanas se estaba leyendo las noticias del derramamiento de la calle Azusa por todos Estados Unidos y en otras partes del mundo. En la cumbre del avivamiento cientos y a veces miles de personas asistían a los cultos. Muchos tenían que estar fuera del edificio escuchando por las ventanas. Esta es la primera edición de la Fe Apostólica, anunciando el que ha llegado el Pentecostés a Los Ángeles. El titular de la primera edición de la Fe Apostólica audazmente anunció: ha llegado el Pentecostés. Así comenzó el artículo. Como nunca antes, el poder de Dios sacude a esta ciudad. El Pentecostés ciertamente ha llegado y con él las evidencias bíblicas. Muchos se están convirtiendo, siendo santificados y llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas como lo hicieron en el día de Pentecostés. Siguió declarando que el verdadero avivamiento apenas ha empezado, puesto que Dios está obrando mayormente con sus hijos, llevándolos a la experiencia pentecostal y poniendo el cimiento para una poderosa oleada de salvación entre los inconversos. Muchos asombrosos informes salieron del derramamiento de Azusa. Algunos testigos oculares informaron haber visto desde varias cuadras de distancia una luz que emanaba del edificio. Otros escucharon explosiones que sacudieron el barrio. En más de una ocasión aparecieron los bomberos de Los Ángeles para extinguir las llamas que salían del edificio. Día tras día continuaron los cultos, casi sin interrupción. A veces había hasta 9 por día. Los cultos a menudo duraban desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Multitudes fueron salvadas, sanadas y llenas del Espíritu Santo, según Roberto Owens. Durante semanas sin fin, los cultos se realizaban uno tras otro y duraban las 24 horas del día. El edificio siempre estaba abierto y los cultos comenzaban sin dirigente que los iniciara. Owens continúa: el poder de Dios fluía por el recinto a distintas horas y la gente caía al piso. Generalmente las multitudes se apresuraban simultáneamente al altar para buscar a Dios.
Frank Bartleman, testigo ocular de Azusa, escribió: los cultos seguían casi continuamente, a casi cualquier hora del día o la noche. Había gente que buscaba a Dios postrada bajo el poder del Señor. El lugar nunca estaba cerrado ni vacío. La gente venía para tener un encuentro con Dios. Él siempre estaba allí. Estos son los dos himnos preferidos que se cantaban en la calle Azusa: El Gran Consolador y Bajo la Sangre. Los cultos incluían alabanzas espontáneas, testimonios, prédicas y palabras del Señor. Era común que se hablara en lenguas, con interpretación. Referente a los testimonios personales, Bartleman escribió: unas 12 personas podían estar de pie al mismo tiempo, temblando bajo el poder de Dios. Muchos testificaban que el Espíritu Santo los había traído al avivamiento. Algunos decían haber tenido visiones o sueños que los dirigían a Azusa. Dos himnos favoritos del avivamiento eran El Gran Consolador y Bajo la Sangre. Un detalle dominante del avivamiento era las diversas etnias asistían a los cultos, personas de cada estrato de la sociedad, educados e incultos, ricos y pobres, hombres y mujeres, norteamericanos de nacimiento e inmigrantes, gente de la localidad y visitantes de fuera. En una época cuando esto se consideraba escandaloso, afroamericanos, asiáticos, europeos, hispanos y blancos oraban y cantaban juntos y buscaban el bautismo del Espíritu Santo. Frank Bartleman expresó así su regocijo: las diferencias raciales han sido lavadas en la sangre. Las diferencias entre el clero y los laicos también se hicieron borrosas. Todos podían participar activamente en los cultos. Los hermanos esperaban la guía del Espíritu Santo en los cultos. Seymour a menudo se sentaba detrás de su púlpito improvisado con la cabeza inclinada, intercediendo por el culto. Cuando predicaba enfatizaba la salvación, la santidad personal, la sanidad divina, la segunda venida de Cristo y el bautismo con el Espíritu Santo. Se daba mucho lugar al testimonio personal, se animaba a los creyentes a anunciar las buenas nuevas de los perdidos. Seymour amonestaba: no salgan del culto a hablar acerca de las lenguas, sino busquen ganar almas para Cristo. Se efectuaron muchas sanidades en la calle Azusa. Un típico ejemplo es la historia de una joven que una tarde asistió a la misión y fue bautizada con el Espíritu Santo. La mañana siguiente fue a la reunión y vio a una mujer que había estado lisiada durante 32 años. Inspirada por el Espíritu Santo, se acercó a la mujer y le dijo: el Señor Jesús quiere sanarla. Al oír estas palabras, los dedos de los pies y también los pies de la mujer se enderezaron y ella comenzó a andar. Muchos asistían a los cultos para ridiculizar, pero una vez que entraban al ambiente de la reunión, no podían hacerlo. Algunos caían al suelo bajo el poder de Dios. Los extranjeros oían a personas sin educación que oraban y hablaban en sus idiomas nativos. Un reportero nacido en otro país fue enviado a escribir un artículo negativo acerca de los cultos. Sin embargo, durante el culto escuchó a una mujer que comenzó a hablar en lenguas en su propio idioma nativo. Después del culto, él se acercó a ella y le preguntó dónde había aprendido ese idioma. La mujer le contestó que no tenía idea alguna de lo que estaba diciendo cuando hablaba en lenguas. Aunque solo hablaba inglés, en la lengua nativa del reportero ella le había revelado detalles sobre su vida pecaminosa. Inmediatamente él se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador. Muy importante en el avivamiento de la calle Azusa, como en todo el avivamiento pentecostal, era el mensaje de las misiones. Los creyentes de la calle Azusa creían que Dios estaba derramando su espíritu en la iglesia para investirla de poder para las misiones mundiales antes de la segunda venida de Cristo. De Azusa nació lo que posiblemente es el más grande movimiento misionero en la historia de la iglesia cristiana. En el capítulo 4, el impacto global de Azusa, trataremos este aspecto del avivamiento. Capítulo 3. El hombre de Azusa. Como hemos visto, la historia de Azusa es la del soberano cumplimiento de Dios de sus propósitos para su iglesia. No obstante, en cierto modo la historia de Azusa es la de un hombre, William J. Seymour. Aunque él era un predicador afroamericano de humilde condición económica, fue el instrumento escogido por Dios para dirigir el avivamiento. Retrocedamos un momento y consideremos más de cerca a este hombre de Dios. Seymour nació en Centerville, Louisiana, el 2 de mayo de 1870.
Creció en un hogar bautista. A diferencia de la mayoría de los bautistas, a menudo tuvo experiencias espirituales como sueños y visiones. De joven emigró a Indiana, donde trabajó de mozo en un restaurante de hotel. Allí se afilió a la iglesia metodista. Luego se mudó a Cincinnati, Ohio, donde se afilió a un grupo de la santidad llamado Evening Light Saints, los santos de las luces de la tarde. Este grupo más adelante llegó a ser la Iglesia de Dios, Anderson, Indiana. Mientras estuvo en Indiana, Seymour contrajo la viruela. La enfermedad le cegó el ojo izquierdo. En 1903, a los 33 años de edad, Seymour se mudó a Houston, Texas. Allí conoció a Lucy Farrow, pastora de una pequeña iglesia de la santidad de la comunidad negra, en el verano de 1905. Ella se mudó a la ciudad de Kansas para colaborar con el predicador de la fe apostólica Charles F. Parham, a quien muchos consideran como el padre teológico del movimiento pentecostal. Cuando ella se ausentó, Seymour llegó a ser pastor interino de la iglesia. Cuando Farrow volvió a Houston en el mes de octubre, algo había cambiado. Ella hablaba en lenguas. Entonces, en diciembre del mismo año, Parham se mudó a Houston para establecer una escuela bíblica. Allí Parham enseñó que la evidencia bíblica del bautismo con el Espíritu Santo era hablar en lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Esta es la foto de Charles F. Parham, establecido en la escuela bíblica en Houston, Texas. Seymour quería saber más acerca de la palabra de Dios y tenía hambre de recibir más de Dios. Por tanto, y muy animado por Farrow, se matriculó en la escuela bíblica de Parham. Debido a la política de segregación racial con los Estados Unidos de esos días, Seymour tuvo que sentarse afuera del aula, junto a la puerta del pasillo. Pero esta indignidad no lo desanimó, sino que asistió fielmente a las clases. Al escuchar la enseñanza de Parham, llegó a aceptar la verdad acerca del bautismo con el Espíritu Santo, pero no recibió la experiencia de Pentecostés. Poco después de esto, Seymour fue invitado a tener cultos en una pequeña iglesia de la santidad en la comunidad negra de Los Ángeles, California. Si le iba bien, posiblemente podría llegar a ser pastor de la iglesia. Como sintió que esto era la dirección del Señor, Seymour hizo el viaje de 3.200 kilómetros de Houston a Los Ángeles, llegando allí el 22 de febrero de 1905. 2 días después comenzó a predicar en la iglesia de la santidad en la calle Santa Fe. Basado en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, predicó acerca del bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Como la pastora de la iglesia Julia W. Hutchins y algunos de sus miembros no aceptaron esta nueva enseñanza, pronto cerraron la puerta a Seymour y a sus seguidores. Fue entonces que Seymour y un pequeño grupo de seguidores comenzaron con los cultos en la calle Bonnie Brae, donde ocurrió el primer derramamiento descrito en el capítulo 1. Pronto, debido al poderoso derramamiento del Espíritu que ocurrió allí y las grandes multitudes que se reunieron, comenzaron a hacer los cultos en la calle Azusa 312. Allí Seymour dirigió el avivamiento los 3 años siguientes. Durante ese tiempo, el humilde predicador de raza negra tuvo poderosa influencia en muchos otros, incluso personas tan notables como Gaston B. Caswell, Charles H. Mason, William Durham y John G. Lake. En los siguientes capítulos hablaremos acerca de estos siervos de Dios. Un ejemplo para los líderes africanos. William J. Seymour puede servir de gran ejemplo para los líderes pentecostales en la iglesia africana de hoy. Todos los que conocían quedaban impresionados por su buen carácter y su humildad. Frank Bartleman describe a Seymour como un hombre negro muy sencillo, espiritual y humilde. John G. Lake, amigo personal de Seymour, dijo: "Creo que no ha habido otro hombre en tiempos modernos tan lleno de Dios en su vida como este buen hombre. Dios estuvo con él". Seymour es un hombre con quien los africanos se pueden identificar. Aunque nació en Norteamérica, fue en verdad un hijo de África. Llevaron a sus antepasados de África a Norteamérica y los vendieron como esclavos para trabajar en las plantaciones del sur. Su madre y su padre habían sido esclavos, pero recibieron libertad después de la guerra civil. Como hijo de antiguos esclavos, él, como muchos africanos de hoy, comprendió los efectos degradantes del colonialismo. Como era pobre y negro en una sociedad dividida según las etnias, él comprendía la indignidad de la discriminación racial y de las clases sociales. Sin embargo, no permitió que estas cosas formaran su vida.
más bien se dejó formar por el llamado de Dios. Durante toda su vida Seymour buscó a Dios. De muchacho, su corazón estaba siempre abierto a la influencia del Espíritu Santo. De joven buscó diligentemente a Dios. Como adulto, dedicó su vida a cumplir la voluntad de Dios y como el líder del avivamiento de la calle Azusa, permaneció enfocado, humilde y comprometido a cumplir la voluntad de Dios en su vida. John G. Lake recuerda el testimonio de Seymour de cuando buscaba ser lleno del Espíritu. Estas son las palabras de Seymour, como Lake las recuerda. Antes de mi encuentro con Parham, el Señor me había santificado del pecado y me había llevado a una vida de profunda oración, en que todos los días dedicaba 5 horas a orar. Continué esta vida de oración durante 3 años y medio, y un día, mientras oraba, el Espíritu Santo me dijo: hay mejores cosas que obtener en la vida espiritual, pero debes buscarla con fe y en oración. Esto conmovió tanto mi alma que aumenté a 7 mis horas de oración y seguí orando durante 2 años más hasta que vino sobre nosotros el bautismo. Según todas las descripciones, Seymour era un hombre tímido. Sin embargo, fue el instrumento de Dios para dirigir un gran despertamiento espiritual. ¿Qué marcó la diferencia en su vida? Seguramente Seymour acreditaría su gran éxito a la poderosa transformación que sucedió en su vida cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. A diferencia de muchos predicadores pentecostales de la actualidad, Seymour no se consideró un gran hombre de Dios, más bien dirigió el avivamiento de Azusa con amor y humildad. Bart Lehman escribió que durante los cultos en la misión de la calle Azusa, el hermano Seymour generalmente estaba sentado detrás de 2 cajas de zapato vacías, una encima de la otra. Durante el culto solía tener la cabeza metida dentro de la caja superior en oración. No tenía orgullo. Lake escribió acerca de cómo Seymour se conducía en el púlpito. No fue lo que dijo con sus palabras, sino lo que su espíritu comunicó a mi corazón, que me mostró que tenía más de Dios en su vida que cualquier hombre con quien jamás me había encontrado hasta este tiempo. Era Dios en él lo que atraía a la gente. Si no hubiera sido por la fortaleza de su carácter, Seymour podría haber rechazado o comprometido el mensaje pentecostal. Por orgullo podría haber dejado de asistir a las clases de Charles Parham. El desaliento pudiera haberlo impedido de seguir buscando el bautismo del Espíritu Santo. Podría haber permitido que la amargura le impidiera amar y aceptar a personas de otras etnias. Sin embargo, no permitió que ninguna de estas cosas le impidiera hacer la voluntad de Dios. El pastor William J. Seymour es un siervo de Dios que nos puede inspirar a todos. Capítulo 4. El impacto global de Azusa. La mayor contribución de la calle Azusa fue a la obra misionera global. Las misiones eran el corazón del avivamiento. Seymour y los líderes en los inicios del Pentecostés creían que Dios estaba mandando la lluvia tardía para investir de poder a la iglesia para la evangelización mundial. Creían que el gran propósito del bautismo con el Espíritu Santo era que la iglesia recibiera poder para predicar el evangelio a todas las naciones antes de la pronta venida de Cristo. Esta es la foto de misioneros pentecostales de la costa occidental de los Estados Unidos a China y Japón en 1907. Los primeros líderes como Charles F. Parham y William J. Seymour aún creían que los que eran bautizados con el Espíritu Santo siempre hablarían en un idioma conocido. Entonces, podrían predicar el evangelio sobrenaturalmente a ciertos grupos de gente sin tener que estudiar el idioma. Esto, creían, aceleraría la predicación del evangelio a todas las naciones antes del retorno de Jesús. Aunque muy pocos realmente pudieron hacer esto, los primeros pentecostales conectaban estrechamente la experiencia del bautismo del Espíritu con las misiones. Llenos del poder del Espíritu, se dispersaron desde la calle Azusa y otros centros pentecostales a muchas naciones del mundo. Gary B. McWick ha señalado que para 1910 unos 185 misioneros pentecostales habían sido enviados en un periodo de 4 años, desde el principio del avivamiento de la calle Azusa entre 1906 y 1909. McWick declaró además que William J. Seymour y la misión de la calle Azusa surgiría para el siglo XX un nuevo paradigma misionero.
El avivamiento de Azusa contribuyó a las misiones en tres maneras. En primer lugar, después de haber recibido el bautismo con el Espíritu en Azusa, muchas personas salieron de misioneros a su propio país y al exterior, donde con gran entusiasmo difundieron el mensaje del Evangelio pleno. Además, muchos misioneros que ya estaban en el campo, al oír acerca del avivamiento, fueron a Los Ángeles para recibir su experiencia de Pentecostés. Después de ser bautizados con el Espíritu Santo, volvieron a su campo misionero como emisarios del Pentecostés. Finalmente, el avivamiento de la calle Azusa indirectamente dio inicio a varios movimientos misioneros. Cuando ciertos líderes cristianos visitaron Azusa y fueron bautizados con el Espíritu Santo, estos líderes que recibieron el poder de Dios, a su vez, influyeron en las iglesias y en los movimientos que dirigían. Demos un breve vistazo a cada una de estas tres corrientes que fluyeron de Azusa. A. G. Gary fue el primer pastor de la raza blanca que recibió el Espíritu Santo en la misión de Azusa el 14 de junio de 1906. El mismo año, él y su esposa Lillian salieron de Azusa a la India. Directamente desde Azusa. Algunos misioneros fueron directamente de Azusa a las naciones. Estos hermanos recibieron el Espíritu Santo en Azusa, luego fueron inmediatamente o consecuentemente llamados a las misiones y pronto fueron al campo misionero, a menudo con poco o ningún apoyo económico. En la primera edición de la Fe Apostólica en septiembre de 1906 hubo no menos que 13 informes misioneros, esto era menos de 6 meses después del derramamiento inicial en abril. La segunda edición, un mes más tarde, tenía más informes misioneros que la primera. Por ejemplo, la primera edición informó que 8 misioneros han ido al campo misionero desde que este movimiento comenzó en Los Ángeles, hace unos meses. Aproximadamente 30 obreros han salido a la obra del Señor. Un típico artículo informó que en aproximadamente 1 hora y media un joven se convirtió, fue santificado y bautizado con el Espíritu Santo y habló en lenguas. También sanó de tuberculosis, de modo que cuando fue al médico, este declaró que sus pulmones estaban en perfecto estado. Él ha recibido un llamamiento al campo misionero. Otro artículo en la segunda edición declaró que el Evangelio Pentecostal se ha estado extendiendo. En la costa del Pacífico se ha difundido con gran poder y se está llevando de aquí a todo el mundo. Muchas personas, al ser bautizadas con el Espíritu, sintieron gran pasión y celo de testificar a los perdidos. Algunos hermanos fueron inspirados a llevar el Evangelio a diversas partes de los Estados Unidos. Otros fueron guiados a llevar el Evangelio a las naciones, ungidos con poder pentecostal. Un artículo en la Fe Apostólica trata de una profecía que se dio en uno de los cultos. Muchas son las profecías expresadas en lenguas desconocidas y muchas las visiones que Dios está dando acerca de su pronta venida. Primero los paganos tienen que recibir el Evangelio. De este modo fue interpretada una profecía que se dio en una lengua desconocida. El tiempo es corto y voy a enviar a muchos en el Espíritu de Dios a predicar el Evangelio pleno en el poder del Espíritu. Otro artículo informó: este es el avivamiento mundial, el último avivamiento pentecostal para traer a nuestro Jesús. La iglesia está en su última etapa del camino a encontrarse con su Jesús. Es obvio que la obra misionera era el corazón mismo del derramamiento de la calle Azusa. Misioneros visitantes. Otra manera en que el avivamiento en la calle Azusa contribuyó a las misiones fue a través del impacto de los misioneros que ya se encontraban en el campo misionero. Muchos de estos, al oír acerca del derramamiento del Espíritu en Los Ángeles, visitaron la misión en la calle Azusa. Algunos lo hicieron mientras estaban en los Estados Unidos de vacaciones, otros vinieron de tierras lejanas específicamente para recibir su propio Pentecostés. Una vez que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, volvieron a sus respectivos campos misioneros y proclamaron el mensaje pentecostal. Como resultado de su labor, miles llegaron a conocer a Cristo, recibieron el bautismo pentecostal y llegaron a ser poderosos testigos. El cronista de Azusa, Frank Bartleman, comparó a Los Ángeles en 1906 con la Jerusalén del primer siglo, llamándola la Jerusalén norteamericana. Él escribió: era como que todos tenían que ir a Azusa. Se reunieron misioneros de África, de la India y de las islas del mar. Los predicadores y obreros habían cruzado el continente y habían llegado de islas distantes con una irresistible atracción hacia Los Ángeles. Habían llegado para el Pentecostés, aunque no lo comprendían. Era el llamado de Dios. Escribió además: todas las naciones están representadas como en Jerusalén.
Miles están aquí de todo el país y de muchas partes del mundo, enviados por Dios para el Pentecostés. Luego declaró proféticamente: estos esparcirán el fuego hasta los confines de la tierra. El celo misionero está en su apogeo. No hay duda de que el avivamiento será mundial. Pastores y líderes. No obstante, el mayor impacto que causó el avivamiento no fue en los misioneros que salieron directamente de Azusa, tampoco en los misioneros que vinieron de lejos para ser llenos del Espíritu, sino el impacto indirecto que tuvo el derramamiento en los movimientos misioneros a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Roberto Owens escribió: miles de cartas testifican de que muchas personas alrededor del mundo han recibido el bautismo del Espíritu Santo después de oír acerca del derramamiento en la calle Azusa y de pedir a Dios que los toque allí donde se encuentran. Un hombre que fue influido por el avivamiento en la calle Azusa fue William Durham, pastor de la misión de la Avenida Norte en Chicago, Illinois. Cuando vio el grande cambio en algunos de sus amigos que habían visitado Azusa, fue a Los Ángeles para verlo él mismo. Allí, el 2 de marzo de 1907, fue bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Volvió a Chicago con nuevo fervor y poder. Bajo su dirección, la misión de la Avenida Norte llegó a ser un centro para el avivamiento pentecostal en la región central de los Estados Unidos. Muchos que deseaban recibir este poder del Señor visitaron la iglesia para oír y experimentar el Pentecostés. Luego volvieron a sus iglesias a difundir el mensaje pentecostal. Esta es la foto de William Durham, quien recibió el Espíritu Santo en Azusa y tuvo una poderosa influencia en las misiones. Una de las personas por Durham fue Roberto J. Semple, quien fue influido, y él fue el primer marido de la notable evangelista pentecostal Aimee Semple McPherson. Él fue bautizado con el Espíritu Santo en la misión de la Avenida Norte. Poco después de esto, él y Aimee fueron de misioneros a la China. Trágicamente, Semple murió poco después de haber llegado al campo misionero. Aimee, sin embargo, volvió a los Estados Unidos y se convirtió en una poderosa evangelista. Más adelante fundó la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Esta denominación actualmente tiene 36,000 iglesias en 143 países alrededor del mundo. Otros dos hombres en quienes influyó Durham fueron los inmigrantes suecos Daniel Berg y Gunnar Wingren. Después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, Berg y Wingren fueron guiados por el Espíritu a ir a Pará, Brasil. Después de haber sido comisionados y enviados por la misión de la Avenida Norte, llegaron al Brasil en 1910, donde fundaron las Asambleas de Dios del Brasil, que ahora tiene más de 19 millones de miembros. La iglesia brasilera ahora está enviando a sus propios misioneros a las naciones. Se considera a los hermanos Berg y Wingren como los padres del movimiento pentecostal en Brasil. Otro líder influyente que recibió el Espíritu Santo en Azusa fue Charles H. Mason, fundador de la Iglesia de Dios en Cristo. Esta es una iglesia pentecostal de los Estados Unidos, predominantemente afroamericana. Mason visitó la misión de la calle Azusa en 1907, donde fue poderosamente bautizado con el Espíritu Santo. Él refiere su experiencia con estas palabras: el primer día del culto me senté solo, lejos de los que fueron conmigo. Empecé a agradecer a Dios por todo, porque cuando oí a algunos hablar en lenguas, supe que era auténtico, aunque no lo podía comprender. También agradezco a Dios por el anciano Seymour, que vino y predicó un maravilloso sermón. Sus palabras eran dulces y poderosas y me parece oírlas ahora que estoy escribiendo. Cuando terminó su sermón dijo: todos los que quieren ser santificados o bautizados con el Espíritu Santo, vayan al aposento alto, y todos los que quieren ser justificados, vengan al altar. Me dije que debía estar en ese lugar. Entonces empecé a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando abrí mi boca para decir gloria, una llama tocó mi lengua y todo mi cuerpo. Mi lenguaje cambió y no pude hablar ni una palabra en mi propio idioma. Fui lleno de la gloria del Señor. Mi alma entonces quedó satisfecha. Al recibir el bautismo del Espíritu, Mason volvió a su iglesia en Memphis, Tennessee, donde predicó el mensaje pentecostal. Algunos aceptaron el mensaje, otros lo rechazaron. Esto resultó en que la denominación de la santidad se dividió en dos grupos. Uno siguió en el movimiento de la santidad. El grupo de Mason, sin embargo, se reorganizó como una iglesia pentecostal.
Owens escribe que Mason se convirtió en un canal para que el fuego del avivamiento de la calle Azusa alcanzara a todas las partes de los Estados Unidos. La Iglesia de Dios en Cristo es ahora la iglesia pentecostal más grande en los Estados Unidos, con 6 millones de miembros. Otro de los primeros líderes pentecostales que recibió el Espíritu en la calle Azusa fue Gaston B. Caswell. Caswell era un líder de la Iglesia de la Santidad en Carolina del Norte, tal como Mason. Cuando Caswell visitó Azusa, al principio sintió repugnancia por el ruido. También lo perturbó la mezcla de etnias que vio en la misión. Dios, sin embargo, lo hizo sentir culpable por su prejuicio racial. Él se humilló y recibió el Espíritu cuando varios jóvenes afroamericanos oraron por él. Luego volvió a Carolina del Norte y llevó a su iglesia al Pentecostés, cambiando su nombre a Iglesia Internacional Pentecostal de la Santidad. Él fue poderosamente usado por Dios para difundir el mensaje pentecostal por el sur de los Estados Unidos, donde se lo conoció como el apóstol Pentecostés del Sur. Hoy esta iglesia tiene 1.6 millones de miembros en todo el mundo. Caswell también convenció a la Iglesia de Dios, Cleveland, Tennessee, a que se uniera a las filas del Pentecostés. La Iglesia de Dios es la denominación pentecostal más antigua en los Estados Unidos. Tiene más de 26,000 iglesias en 164 países, con una afiliación de 5,8 millones de miembros. A Thomas Val Barra de Noruega se lo conoce como el apóstol pentecostal del norte y oeste de Europa. El avivamiento de la calle Azusa también influyó en él. Barra era inmigrante inglés en Noruega, donde fue ordenado como anciano de la iglesia metodista. En 1906 hizo un viaje a los Estados Unidos para recaudar fondos. Mientras estuvo en la ciudad de Nueva York, leyó en la Fe Apostólica los reportajes acerca del avivamiento de la calle Azusa. Entonces escribió a la misión de Azusa preguntando cómo él podría recibir el Espíritu Santo. Le respondieron que orara diariamente pidiendo el Espíritu. Él siguió ese consejo y pronto fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces regresó a Oslo lleno del fervor y poder espiritual. Allí, en diciembre de 1906, dirigió los primeros cultos pentecostales en Europa. Más adelante viajó a Suecia, Inglaterra, Francia y Alemania, donde dio inicio a otros movimientos pentecostales a nivel nacional. Barra fue usado por Dios para atraer el movimiento líderes como Lewi Petrus en Suecia, Jonathan Paul en Alemania y Alexander Buddy en Inglaterra. Muchos fundadores y tempranos líderes de las Asambleas de Dios fueron influidos por el avivamiento de la calle Azusa. Ernest S. Williams fue bautizado con el Espíritu Santo en la misión de la calle Azusa. J. Roswell Flower fue influido por William Durham. Capítulo 5. Azusa y África. Salieron misioneros de la misión de la calle Azusa a muchas partes del mundo, incluso a los Estados Unidos, Canadá, Europa del Norte, Europa Occidental y China. No obstante, parece que África fue el principal enfoque de la misión. La Fe Apostólica informa sobre visitantes de Sudán, Etiopía y las islas de Cabo Verde, que asistieron a los cultos. Gary B. McWitt escribe: los avances en África se centraron en Liberia y la Angola portuguesa, con un equipo de la calle Azusa que incluía a varios afroamericanos. A Liberia fueron los G. W. Batman, Julia W. Hutchins y Lucy Farrow. Los veteranos misioneros metodistas Samuel y Ardella Mead viajaron con Roberto Childers a Angola. A continuación hay una lista de algunos de los misioneros de quienes se informó en el periódico La Fe Apostólica. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo en Azusa, con excepción de Lucy Farrow, que llegó a Los Ángeles de Houston ya llena del Espíritu. Todos salieron de Azusa a África como misioneros pentecostales pioneros. De Azusa a África. S.J. Ardella Mead ya eran misioneros en África Central antes de visitar Azusa, puesto que sentían la necesidad de más poder en su vida y ministerio. Fueron a la misión en agosto o septiembre de 1906 para recibir la plenitud del Espíritu, como 2 o 3 meses más tarde. En la edición de noviembre de la Fe Apostólica se lee esto en un informe: nuestros queridos hermanos Smith, que han pasado 20 años trabajando como misioneros en África, han recibido su experiencia pentecostal en Los Ángeles y conforme el Señor los guíe y abra las puertas,
estarán en camino de vuelta al continente africano con competencia divina para la obra misionera. Los Smith más tarde viajaron a África con un grupo de la misión. El periódico informó: constantemente salen obreros confiando en Dios para su sustento. Un grupo de 6 misioneros partieron para África. Ellos son el hermano Mead y esposa, el hermano Roberto Schindler y esposa, el hermano G.W. Batman y esposa. Se dirigen a 2 lugares en África. Que Dios los bendiga y les permita ser de gran bendición. Debemos tenerlos presentes en nuestras oraciones porque son nuestros hermanos en Cristo. El Señor está mandando avivamiento por todas las partes donde van los obreros que han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. Muchos más están siendo equipados y llamados al campo misionero, porque los campos están blancos y listos para la siega. Otro artículo acerca de los G.W. Batman dice que ellos estaban con el equipaje preparado para ir a Monrovia en Liberia, África. Ellos tenían 3 hijos pequeños, pero estaban dispuestos a confiar en el Señor. El informe dice que Batman recibió una visión de un pueblo en la costa occidental de África a donde ellos debían ir. Thomas P. Marler también salió como misionero de Azusa a África. Cuando estaba por viajar al campo misionero, alguien pronunció sobre él un mensaje en lenguas con interpretación que decía: yo he ungido a este amado con mi espíritu y es un instrumento escogido por mí para predicar el evangelio a muchos y para sufrir el martirio en África. No sabemos si esa profecía se cumplió. Sorprendentemente, Julia W. Hutchins también salió de la misión de Azusa como misionera a Liberia, África Occidental. Recuerda que Hutchins fue la pastora que no permitió entrada a Seymour en la Iglesia de la Santidad en la calle Santa Fe cuando él recién había llegado a Los Ángeles. Obviamente, en algún momento ella experimentó un cambio y Seymour, siendo un hombre amable y gentil, la debe haber perdonado. Su testimonio aparece en la Fe Apostólica. Ella escribe: estoy lista, he ido a la misión con mi boleto y todo está preparado. Estoy esperando la imposición de manos y las oraciones de mis hermanos en Cristo, y a las 8 de la noche pienso salir de la estación de Santa Fe camino a África. Esperamos ir al Monte Café en Monrovia, Liberia. Otro artículo es el testimonio de una joven llamada Leila McKinney. Ella refirió acerca de su llamamiento a África y cómo Dios había provisto para su boleto. Así escribió: estoy dispuesta a confiar en que Dios me abrirá el camino a África. Sé que el Señor quiere que vaya allá. Quiero testificar a la gente y enseñar a los niños acerca del bendito Señor y trabajar para el Señor por su causa. Estoy dispuesta a abandonar a todos mis seres queridos. Finalmente, Lucy Farrow, la primera persona que habló a Seymour acerca del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, también fue como misionera a Liberia. Un breve informe en la Fe Apostólica relata acerca de su viaje a África, pasando por la ciudad de Nueva York. La hermana Lucy Farrow escribió desde Nueva York que ella había partido a África. Como 200 almas fueron salvadas en Portsmouth y casi todos ahora hablan en lenguas. Ella saluda a los hermanos y pide sus oraciones. John G. Lake. El misionero más conocido y el más exitoso relacionado con la misión de la calle Azusa fue John G. Lake. Aunque Lake había sido bautizado con el Espíritu Santo antes de visitar Azusa, sí fue a la misión y se hizo amigo personal de William Seymour. Lake comenzó su ministerio como predicador metodista. Recibió la experiencia pentecostal y habló en lenguas bajo el ministerio de Charles Parham en Sion, Illinois, 1907. Después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, Lake respondió a un llamado que tenía desde mucho tiempo a ministrar en Sudáfrica. En abril de 1908 llevó a un grupo de misioneros a Johannesburgo, donde comenzó a difundir el mensaje pentecostal a lo largo y ancho de la nación. Lo acompañaban su esposa y sus 7 hijos, como también Thomas Smalhacks y J.C. Lakeman. Lake fue usado poderosamente por Dios en Sudáfrica en la predicación del Evangelio con señales sobrenaturales. Logró fundar 2 grandes e influyentes iglesias pentecostales. La ramificación de gente blanca tomó el nombre de Apostolic Faith Mission, misión de fe apostólica, usando el mismo nombre de la famosa misión de la calle Azusa. La ramificación de gente negra con el tiempo llegó a ser la Iglesia Cristiana de Sion.
Lamentablemente esta iglesia adoptó muchas prácticas y doctrinas que no eran bíblicas. Es la iglesia más grande en Sudáfrica, según Gordon Lindsay. Después de 5 años en Sudáfrica, la obra misionera de Light había resultado en 1250 predicadores, 625 congregaciones y 100.000 conversos. Cecil Rhodes, que hizo extender su influencia en Sudáfrica, dijo acerca de Light: su mensaje se ha extendido con poder por África. Él ha hecho más por la futura paz en Sudáfrica que ningún otro hombre. Mahatma Gandhi, apóstol nacional y religioso de la India, dijo acerca de Lake: las enseñanzas de Lake con el tiempo serán aceptadas por todo el mundo. Tanto John G. Lake como los demás misioneros de la calle Azusa contribuyeron grandemente a la difusión de la luz del Evangelio en África. La iglesia pentecostal en África tiene mucha afinidad con la misión evangélica, que una vez estaba localizada en la calle Azusa 312. Capítulo 6. El mensaje de Azusa. Conforme nos acercamos al final de nuestro estudio y pensamos en el gran derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, hacemos una importante pregunta. ¿Cuál es el mensaje del avivamiento de la calle Azusa para la iglesia africana de hoy? Aunque se puede aprender muchas lecciones, 4 son muy pertinentes. Dios puede usar a cualquiera. La primera lección que aprendemos es que Dios puede usar poderosamente a cualquiera que se comprometa a cumplir sus propósitos. A Dios no le importa de qué etnia o rango social sea la persona, o cuán marginada o pobre sea la sociedad de donde viene. Dios puede usar a cualquier persona de cualquier trasfondo para impactar al mundo con el Evangelio, si la persona se consagra a cumplir la misión de Dios y a ser lleno del Espíritu Santo. Los que experimentaron el avivamiento de la calle Azusa no eran ricos, ni de una privilegiada clase social. Ellos principalmente eran de la clase obrera más pobre. Sin embargo, descubrieron la gran verdad de la poderosa y fortalecedora presencia de Dios. Esta verdad y la experiencia que reveló les dio la libertad de ser todo lo que Dios quería que fueran. Con esa libertad estaban dispuestos a dar todo por Cristo. Sabemos que muchos en la actualidad consideran a África como un continente pobre y marginado. Sin embargo, la pregunta para la iglesia en África no es ¿cómo nos ven los demás? La pregunta es ¿cómo nos vemos nosotros? En Azusa los hermanos no se vieron como pobres o impotentes, sino como personas con destino eterno. Consideraban que eran los mensajeros de Dios de los últimos tiempos, autorizados con el poder del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas a las naciones antes de la pronta venida de Cristo. De todo corazón creían que, con el bautismo del Espíritu Santo, habían recibido el poder que necesitaban para llevar a cabo la obra. Como William Seymour y los creyentes en Azusa, nosotros, la Iglesia Pentecostal en África, también debemos vernos como personas destinadas a cumplir un propósito muy especial. En verdad ha llegado la obra para África, y este es el momento, y Dios ahora está llamando a África para una gran obra misionera. Así como hace 100 años el Evangelio se difundió poderosamente de la calle Azusa a África, hoy debe salir poderosamente de África a las naciones. El corazón del verdadero pentecostalismo. En segundo lugar, el derramamiento de la calle Azusa nos recuerda que la obra misionera es el corazón del verdadero pentecostalismo. Jesús claramente lo definió así, Hechos 1:8. De la misma manera, el avivamiento de la calle Azusa se centró en todas las naciones del mundo. Durante los primeros 3 años del avivamiento, decenas de misioneros salieron de esa pequeña misión a muchos lugares del mundo. Además, muchísimos misioneros y movimientos misioneros fueron inspirados por ese derramamiento. Lo que sucedió en Azusa nos recuerda que cualquier forma de pentecostalismo que no pone su enfoque en las misiones no es verdadero pentecostalismo. La misionología pentecostal del temprano siglo XX se caracterizó por 3 ardientes enfoques de fe. Creían, primero, que pronto sería la segunda venida de Cristo. Segundo, que los perdidos de todas las naciones debían ser alcanzados con el Evangelio antes de que Él volviera. Y tercero, y que Dios estaba derramando su Espíritu
en los últimos tiempos para dar poder a la Iglesia a cumplir esa misión. La combinación de estas tres creencias produjo una poderosa sinergia misionera. El bautismo con el Espíritu Santo dio a los creyentes el poder y la intrepidez necesarios para cumplir la obra. El historiador pentecostal Gary B. McWick señala que el valor primordial del Pentecostés tanto entonces como ahora es la urgencia de evangelizar al mundo antes del inminente retorno de Jesucristo. J. Roswell Frower, uno de los primeros líderes de las Asambleas de Dios, fue bautizado con el Espíritu Santo en 1908, durante el apogeo del avivamiento de la calle Azusa. Ese mismo año escribió: el bautismo con el Espíritu Santo no es únicamente el hablar en lenguas. No, tiene un significado mucho mayor y más profundo. Llena nuestra alma con el amor de Dios por la humanidad perdida y nos hace mucho más dispuestos a dejar la familia y los amigos y todo para trabajar en su viña, aun cuando sea lejos entre los paganos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a cada criatura. Podemos cumplir debidamente este mandato de Cristo solo si hemos obedecido el otro mandato: esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Al haber esperado y recibido ese poder, entonces y solo entonces somos aptos para llevar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo inunda nuestro corazón, recibimos también el Espíritu misionero. Estos son inseparables. Como el Espíritu misionero es solo uno de los frutos del Espíritu Santo, proclamar el Evangelio a las almas hambrientas en esta y en otras tierras no es más que el resultado natural de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Estos primeros misioneros pentecostales se volvieron, como dijera Vinson Synan, misioneros de boleto de ida. Con esto Synan significó que muchos de los misioneros, una vez que salían al campo, no tenían la intención de volver a su tierra natal. Ellos habían decidido dejar todo para llevar las buenas nuevas de Cristo a los que no habían sido alcanzados con el Evangelio en África y en otras partes del mundo. Dios ahora está llamando a las asambleas de Dios en África a llevar la luz del Evangelio a las naciones. En preparación para esta misión, del liderazgo de la Iglesia está clamando a Dios por un derramamiento pentecostal en todo el continente. El propósito y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Del avivamiento de Azusa también aprendemos el propósito y la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Los dirigentes del avivamiento de la calle Azusa claramente comprendieron ambas cosas. Ellos entendían el propósito de ser fortalecidos para ser testigos de los últimos tiempos. Seymour escribió en la primera edición de la Fe Apostólica: este es un avivamiento mundial, el último avivamiento pentecostal para traer a nuestro Jesús. En la segunda edición escribió: esperemos que pase por el mundo una oleada de salvación. El gran propósito del bautismo del Espíritu Santo es que recibamos poder para predicar el Evangelio en todo el mundo. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Cuando África clame a Dios por un nuevo Pentecostés, tiene que tener muy presente el propósito global de la experiencia. Lamentablemente, muchas iglesias pentecostales en el África de hoy están en peligro de desviarse hacia los asuntos menos importantes. En lugar de centrarse en alcanzar a los perdidos, muchos están poniendo la mira en la riqueza, la prosperidad y la bendición personal. Aunque recibimos muchas bendiciones personales al ser llenos del Espíritu, nunca debemos olvidar que el gran llamado de la Iglesia Pentecostal en África, como en cualquier otra parte del mundo, es la evangelización de las naciones. Además, el propósito fundamental de la experiencia pentecostal es recibir poder para ser testigos. Los líderes del avivamiento de la calle Azusa también comprendieron la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Ellos creían que como cada creyente tiene el llamado a ser testigo, por consiguiente, cada creyente necesita recibir personalmente la plenitud del Espíritu. Esta convicción de fe los motivó a proclamar por todas partes el poder pentecostal. Su fervor por el Pentecostés
se refleja en lo que posiblemente fue el himno favorito en Azusa, el Gran Consolador. Las nuevas difundid a hombres por doquier, a todo corazón inmerso en el dolor. Proclame toda lengua con gozo por doquier, ya vino el Gran Consolador. Conforme más y más creyentes recibieron el poder del Espíritu, el movimiento ganó ímpetu y se extendió alrededor del mundo, mientras que África se prepara para llevar el mensaje de Cristo a las naciones. La Iglesia debe asegurarse de que cada creyente sea lleno del poder del Espíritu Santo. Enormes posibilidades. Para terminar, aprendemos del avivamiento de la calle Azusa algo acerca de las enormes posibilidades de África. La iglesia africana, como los primeros pentecostales de Azusa, tiene enormes posibilidades de ser exitosa más allá de sus más grandiosos sueños. Los hermanos que experimentaron el avivamiento de la calle Azusa nunca se hubieran podido imaginar el gran impacto y alcance de lo que estaba ocurriendo en su pequeña misión en Los Ángeles. Ellos sencillamente siguieron lo que creían que el Espíritu les decía que hicieran. 100 años más tarde, conocemos el poderoso efecto que ese avivamiento ha tenido en el mundo. En la actualidad, hay más de 500 millones de pentecostales que se reúnen en más de 1 millón de iglesias locales alrededor del mundo. Durante el siglo XX, el pentecostalismo ha crecido hasta llegar a ser uno de los movimientos misioneros más poderosos en la historia de la Iglesia. En el Segundo Concilio General de la recientemente formada Organización de las Asambleas de Dios, en septiembre de 1914 se reunieron en Chicago, Illinois, aproximadamente 500 pastores y misioneros pentecostales. Allí firmaron una resolución en que se dedicaron a sí mismos y al movimiento a la más grande evangelización de la historia de la Iglesia. Hoy el movimiento de las Asambleas de Dios cuenta con más de 50 millones de miembros afiliados en 280,000 iglesias en 212 países y territorios alrededor del mundo. En África y en la cuenca del Océano Índico, las Asambleas de Dios tienen más de 13 millones de miembros en 34,000 iglesias en 44 países. Ahora está surgiendo un movimiento misionero entre las iglesias africanas de las Asambleas de Dios a través del continente, y para coordinar el esfuerzo se están organizando juntas misioneras nacionales, regionales y continentales. Las Asambleas de Dios en África se están movilizando para las misiones mundiales. Aún así queda mucho por hacer. La comisión de Cristo, es decir, llevar el Evangelio a cada tribu, lengua, nación y pueblo, sigue vigente para la Iglesia. Según el proyecto Josué, todavía hay en el mundo 2,5 millones de personas que aún no han oído del Evangelio. Estas personas representan el 39,5% de la población mundial y viven en 6,899 grupos de gente no alcanzada. La Iglesia no puede seguir dependiendo de un segmento, la Iglesia occidental, para llevar la antorcha de la obra misionera a las naciones. Es como siempre ha sido la misión de todo el cuerpo de Cristo. El Evangelio tiene que ir de todas las naciones a todas las naciones. La Iglesia ya no puede estar satisfecha con ejercer las misiones en su propia fuerza, ignorando la poderosa obra del Espíritu Santo. Es hora de clamar a Dios por un nuevo Pentecostés para que la Iglesia sea investida de poder para cumplir en esta década la gran comisión. ¿Cuán grandes son las posibilidades de África? Si las Asambleas de Dios en África experimentaran un nuevo y poderoso derramamiento pentecostal, en que millones de sus miembros fueran bautizados con el Espíritu Santo, solo Dios sabe cuál sería el profundo impacto en las naciones. Cuando miles de misioneros africanos investidos con el poder del Espíritu Santo vayan de África a las naciones, millones y más millones podrían ser atraídos al reino de Dios, y grupos enteros de gente que todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio se entregarían a Cristo. Señor, que así sea. La Iglesia africana se ha comprometido a hacer su parte en el cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Puede inspirarse del ejemplo de los primeros pentecostales de la calle Azusa. Si Dios se valió de ellos para impactar a las naciones, entonces también puede usar a África. Lo único que falta es que África experimente un nuevo Pentecostés y que luego cumpla por completo el mandato de Cristo de predicar con poder el Evangelio a todo el mundo. Capítulo 7. Señor, hazlo de nuevo. Una vez leí la historia de un anciano soldado del Ejército de Salvación,
Fue a la tumba del general William Booth, fundador del Ejército de Salvación. Al pensar en la poderosa influencia de la vida de Booth, oró diciendo: Señor, hazlo de nuevo. Cuando pensamos en el impacto global del avivamiento de la calle Azusa y el movimiento misionero mundial que dio origen, también clamamos a Dios: Señor, hazlo de nuevo. Envía un derramamiento similar a la iglesia en África. Prepara a la iglesia africana para que su destino ordenado por Dios, para que la iglesia en África se levante y sea todo lo que Dios quiere. Tiene que hacer como la iglesia del primer siglo, quedarse en la ciudad hasta que sea investida del poder que viene desde lo alto. Lucas 24:49. África está preparada. Todos los indicadores apuntan al hecho de que la iglesia en África está preparada para un nuevo derramamiento pentecostal del 21º siglo. Un indicador es el creciente conocimiento entre los líderes de la iglesia de las necesidades de la iglesia. Conforme África se moviliza para la obra misionera, los líderes nacionales a lo largo del continente están llamando a las iglesias de vuelta a sus raíces pentecostales. En el año 2000, la directiva de la Alianza de las Asambleas de Dios de África hizo un llamado a las iglesias de las Asambleas de Dios en África a volver al aposento alto. Dios ve con agrado a los que están preparados para hacer su voluntad y está listo a llenar con su poder a todos los que están dispuestos a predicar su evangelio a las naciones. Mi propia experiencia también indica que África está lista para un nuevo derramamiento pentecostal. Ha sido privilegio mío durante los pasados 10 años viajar a lo largo de África enseñando y predicando en los institutos de la 11ª hora y las conferencias del poder del Espíritu Santo. He ministrado en 17 países en cada región del África, predicando y enseñando acerca del bautismo con el Espíritu Santo y temas relativos. He visto a miles de africanos gloriosamente bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Considero que África está lista para un nuevo Pentecostés. En el corazón de los africanos hay profunda hambre de Dios. Ellos tienen un ardiente deseo de participar en la misión global de Dios y están dispuestos a recibir el poder del Señor para esta obra. El Espíritu de Dios está hablando a la iglesia africana de una nueva y convincente manera. El Espíritu dice a la iglesia: ahora le toca a África. Por consiguiente, debemos aprovechar esta hora. Nuestra oración debe ser: Señor, hazlo de nuevo. Derrama tu Espíritu sobre nosotros como lo hiciste en el día de Pentecostés y como lo hiciste en Azusa. Una importante postdata. En este libro hemos hablado mucho acerca de una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Lo hemos descrito como algo maravilloso, que transforma la vida y que nos da poder para ser testigos de Cristo. Usted quizás se pregunte: ¿cómo puedo tener esta maravillosa experiencia? Incluidos en este libro hay 2 apéndices. El primero apéndice responde a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación es un requisito necesario para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El segundo apéndice responde a la pregunta: ¿cómo puedo ser bautizado con el Espíritu Santo? Si usted tiene hambre de experimentar la presencia y el poder de Dios en su vida, lea los apéndices y siga las instrucciones dadas. Usted también puede ser investido del poder del Espíritu de Dios. Apéndice 1. ¿Cómo ser salvo? Para ser bautizado con el Espíritu Santo, primero hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Jesús dijo que el mundo, es decir, los que no conocen a Cristo, no pueden recibir el Espíritu Santo. Juan 14, 17. Pedro dijo a la multitud en el día de Pentecostés que primero debían arrepentirse y ser bautizados antes de que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Usted se pregunta: ¿cómo entonces puedo ser salvo y recibir a Cristo como mi Salvador personal? La Biblia enseña que para ser salvo primero debemos reconocer nuestra necesidad de salvación. Romanos 3:23. Y reconocer también que somos pecadores y que estamos condenados ante un Dios santo. Juan 3:18. También necesitamos comprender que en Cristo Dios ha abierto el camino a la salvación. Isaías 53:6. Segunda de Corintios 5:21. Jesús murió en nuestro lugar en la cruz para que podamos ser reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Una vez que usted comprenda esto, debe estar dispuesto a acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hechos 20:21
Hebreos 6:1. Lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Haga esto en oración a Dios. Reconozca ante Él que es pecador. Primera de Juan 1:8-10. Y pida que le perdone sus pecados. Luego debe dejar su vida de pecado y llevar una vida que agrada a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Aunque el arrepentimiento es esencial, no es suficiente. Usted tiene que volverse a Cristo y confiar únicamente en Él para su salvación. Hechos 4:12 y Hechos 16:31. Tiene que creer que Cristo murió en la cruz en su lugar y por sus pecados, y que resucitó al tercer día. Romanos 10:9-10. Entonces, por la fe, acéptelo como su Señor y Salvador. Apocalipsis 3:20. Si está dispuesto a hacer esto, ore de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que estoy condenado ante un Dios santo. Creo que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó de los muertos al tercer día. Cristo Jesús, confío plenamente en ti para mi salvación. Perdóname mis pecados, ven a mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte todos los días de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Si expresó sinceramente esta oración, entonces ha nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Usted ahora está lleno para el cielo. Aún más, está listo para servir a Dios durante su peregrinaje al cielo. Ahora debe seguir a Cristo de todo corazón. Mateo 16:24. Busque comunión en una iglesia llena del Espíritu Santo, que tenga un pastor que predique fielmente la palabra de Dios. Asista a esa iglesia. Sea bautizado en agua, lea su Biblia y ore todos los días. Comprenda también que hay otras personas que como usted tienen necesidad de conocer a Cristo como su Salvador. Dios le dará el poder de su Espíritu Santo para que lleve a esas personas a los pies de Cristo. Hechos 1:8. Entérese de cómo recibir el poder del Espíritu Santo leyendo el apéndice 2, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Apéndice 2. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. A lo largo de este libro hemos hablado sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Hemos descrito este bautismo como una experiencia poderosa que proviene de Dios y que cambia la vida. Esta experiencia ofrece al creyente muchas bendiciones. No obstante, el principal propósito del bautismo del Espíritu es el fortalecimiento para testificar. Ahora contestaremos a la pregunta: ¿cómo se puede recibir esta poderosa experiencia? En respuesta a esta pregunta trataremos tres asuntos importantes: la preparación para recibir el Espíritu, cómo recibir el Espíritu y el hablar en lenguas. Preparación para recibir el Espíritu. Antes de que uno pueda recibir el bautismo del Espíritu, debe prepararse para recibirlo. Hay tres requisitos esenciales para recibirlo. Primero, hay que nacer de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo es un don que el Padre da solamente a sus hijos. Lucas 11:9-13. Si no está seguro de su salvación, vuelva a leer el apéndice 1, cómo ser salvo. En segundo lugar, antes de que uno pueda ser lleno del Espíritu, debe tener hambre y sed de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En otra ocasión Jesús exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37-38. Él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. En versículo 39. ¿Está usted sediento de recibir más de Dios? ¿Anhela vivir más cerca de Él y servir mejor al Señor y a su reino? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces hoy mismo puede ser lleno del Espíritu Santo. Finalmente, para recibir el Espíritu hay que comprometerse a obedecer el mandato de Dios de ser su testigo. Hechos 1:4-8. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. Si usted está dispuesto a obedecer a Dios, Él está dispuesto a darle su Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Así como la salvación, el bautismo del Espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3:14. Jesús dijo que el Espíritu Santo fluye a través de los que creen. Juan 7:37-38. Cuando usted acude a Cristo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo,
crea que Él se lo dará, porque lo ha prometido. Lucas 11:13. Hay 3 pasos de fe que usted puede dar para recibir el Espíritu Santo. Primero, pida con fe. Refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo: pedid y se os dará. Lucas 11:9. Haga esta oración. Jesucristo, tú lo has prometido, dijiste que si pido me darás el Espíritu Santo, dijiste también que todo aquel que pide recibe, por lo tanto, ahora mismo pido que me des el Espíritu Santo, lléname y dame poder para ser tu testigo. Cuando ore, crea que Dios escucha su oración y que en ese mismo momento la contesta y lo llena con su Espíritu. Centre la atención en lo que Dios está haciendo por usted y en usted. Empezará a sentir que desciende sobre usted la presencia del Espíritu. Ahora, reciba por la fe. Definitivamente es un acto de fe recibir al Espíritu. Ocurre en un tiempo definido, cuando se recibe completamente el don del Espíritu Santo. Se puede comparar con el paso de fe que Pedro dio cuando a la orden de Jesús bajó de la barca y comenzó a andar sobre el agua. Mateo 14:29. Jesús no solo dijo que pidiéramos al Espíritu Santo, Lucas 11:9 al 13, sino también cómo debemos pedir. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Esta no es una fe pasiva, que espera algo en el futuro, más bien es una fe activa, centrada en el presente inmediato. El acto de recibir el Espíritu es un intrépido paso de fe. A estas alturas, ore con plena confianza en las promesas de Cristo. Diga con fe: creo de todo mi corazón que he recibido el Espíritu Santo. En respuesta a su acto de fe, el Espíritu Santo lo llenará con su poder y su presencia. Si permanece sensible a lo que Dios está haciendo, en lo profundo de su ser sentirá que el Espíritu viene a llenarlo. Tercero, ahora le toca hablar con fe. Lo que ahora le queda por hacer es hablar con fe. El día de Pentecostés, los 120 discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Conforme hablaban, el Espíritu fluyó en ellos y a través de ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando usted reciba la plenitud del Espíritu, debe esperar que hablará en lenguas. Hablar en lenguas. Es importante que tenga presente que las palabras que hablará no vendrán de su mente, como en lo natural, sino desde lo más profundo de su espíritu. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. El hablar en lenguas no es una actividad de la mente humana, sino del espíritu. No es un ejercicio mental, sino espiritual. Procede de lo más profundo de nuestro ser. Pablo escribió: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Pablo declaró además: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 14. Cuando usted se acerca a Dios para ser lleno del Espíritu, debe descansar en su amor y abrirle plenamente su corazón. Entonces, pida con fe el Espíritu Santo, con la plena certidumbre de que Dios contestará su oración. Al esperar en Dios, sienta la presencia del Espíritu que viene sobre usted. Luego, en un acto de fe, crea que lo ha recibido. Usted sentirá en lo más profundo de su ser la poderosa presencia del Espíritu llenándolo e invistiéndolo de poder. Eso le dará plena certeza de que Dios realmente lo está llenando con el Espíritu Santo. Ahora tiene que actuar con fe, intrépida, y empezar a hablar desde la presencia, es decir, desde lo más profundo donde siente el Espíritu de Dios. Lo que usted hable no será un esfuerzo forzado, sino un flujo natural de palabras sobrenaturales. Sencillamente debe permitir que ocurra y cooperar completamente con el Espíritu y hablar sin temor. Empezará a hablar palabras que no comprende, palabras que vienen del Espíritu de Dios. Cuando esto ocurra, no tenga miedo, sencillamente permita que fluyan las palabras. Aunque nadie recibe el bautismo del Espíritu exactamente igual, todos pueden esperar que ciertas cosas ocurran. Lo primero, como ya he mencionado, es que usted pueda esperar a hablar en lenguas, según le da el Espíritu. Hechos 2:4, Hechos 10:44 al 46 y Hechos 19:6. Seguidamente recibirá
fervor y valentía para testificar de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 14 y Hechos capítulo 4 versículo 31. Más aún, puede esperar una mayor conciencia de la presencia del Espíritu en su vida, una mayor libertad en la adoración y la oración. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20 y un creciente fluir del Espíritu que resultará en un ministerio más eficaz. Juan capítulo 7 versículo 37 al 38. Una advertencia. No cometa el mismo error que muchos han cometido. No piense que cuando haya sido bautizado con el Espíritu ya lo tiene todo y que no tiene que hacer nada más para mantener una vida llena del Espíritu. El bautismo con el Espíritu lo llevará a una nueva y más profunda relación con Dios. Esa relación, sin embargo, debe renovarse continuamente. No importa lo poderosa que sea su experiencia de ser lleno del Espíritu, si no expresa esa plenitud en una vida de devoción sincera, oración disciplinada, santidad y fiel testimonio, pronto se desvanecerá el poder de esa experiencia.